Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta ocasión vamos a hablar sobre las estrellas. Tenemos un programa bastante estelar, ¿no? ¿Qué son las estrellas? ¿Sabían ustedes que el Sol es una estrella? Muchos no lo saben, ¿no? Sí, es una estrella, ¿no? Lo que sucede con las demás estrellas es que están muy lejos, por eso se ven como puntos. Para eso tenemos a un invitado muy interesante, un conocido divulgador científico y astrónomo profesional, a Víctor Vera, con el que tuve la oportunidad de compartir una noche astronómica hace unos días en la Municipalidad de Miraflores, donde estuvimos ahí después de su brillante exposición. Estuvimos viendo la Luna y otros objetos utilizando telescopios. Bueno, en el Byte de la semana tenemos quiénes fueron las primeras estrellas, cuándo aparecen las primeras estrellas, ¿Mm? ¿Qué evidencia hay de la existencia de estas primeras estrellas? Estrellas que aún brillan para nosotros, pero que ya no existen, ¿no? Entonces Paola Larrauri nos va a contar un poco del asunto en el Byte de la semana. Después tenemos a Alessandro Strobe, como el doctor Trónico, que nos explicará cómo funciona un reactor nuclear. Y finalmente Luis Arbaiza en el lado B, que nos va a hablar sobre extraterrestres, en un campo de investigación que algunos no reconocen como ciencia, que se denomina la exobiología, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar la vida en otros planetas si aún no hemos encontrado vida en otros planetas, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿cómo hipotetizar sobre esta supuesta vida en otros planetas? Entonces, sin más, pasemos ahora al Byte de la semana con Paola, que ya está en cabina. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo sabemos de estas primeras estrellas del universo? Bueno, en esta ocasión no es solo un byte de la semana, es un news byte, porque esta noticia recién ha sido publicada esta semana. Y se trata sobre, los científicos están bastante emocionados porque es la primera vez que han logrado detectar señales. Vienen de las primeras estrellas que se han creado después de ocurrió el Big Bang. Pero para ello quisiera mencionar un poco cómo es el tema del Big Bang, ¿no? El Big Bang es este suceso apoteósico que ocurre hace unos 13.8 billones de años, donde el universo empieza a expandirse, este plasma inicial empieza a expandirse, a enfriarse. Es así como se forman unos cúmulos de nubes y luego digamos, el principal elemento implicado en todo este proceso es el átomo de hidrógeno. De hecho, se dice que los átomos de hidrógeno son los mejores amigos de los cosmólogos porque gracias a ellos podemos hacer toda la investigación para poder analizar cómo se formaron las estrellas y cómo se comportan y cómo el nacimiento y la muerte de las estrellas también nos permiten explicar cómo se comporta el universo actualmente. ¿Y cómo sabemos qué tan lejos están, cómo se detectan esas estrellas? Bueno, para eso se ha hecho como una línea de tiempo y como te mencionaba, no es que no es que se haya detectado luz directamente, sino una señal. Pasa que cuando los átomos de hidrógeno están neutros inicialmente y ocurre la explosión propia de la formación de las estrellas, estos fotones, que son la luz, empiezan a interactuar con los átomos y al rebotar sobre ellos les quitan o les arrancan electrones. Este es un proceso llamado ionización. Luego que los átomos de hidrógeno están ionizados, también tenemos algunas perturbaciones que vienen ya sea por la gravedad, hay perturbaciones también de la presión, la temperatura, y es en estos momentos que los átomos empiezan a agitarse, digamos, y ocurren la fusión de elementos para la generación de nuevas estrellas. Digamos que en ese proceso, bueno, los átomos van a absorber esta radiación y hay una señal que se detecta a ese nivel. Eso es lo que han logrado detectar los científicos gracias al uso de unos radiotelescopios gigantescos, que de hecho uno de los puntos más cruciales para poder haber logrado este descubrimiento es de que estos telescopios se encuentran en zonas sumamente alejadas donde se trata de que no haya ningún tipo de interferencia. Y esto se logró gracias a la estación de estudios astronómicos que está en Australia, al oeste de Australia. Y bueno,
aún estando bastante alejado, igual hay mucha interferencia en el planeta, pero aún así se puede detectar esta señal. ¿Qué tienen estas primeras estrellas? Bueno, gracias a este descubrimiento que tardó varios años de rectificarse también, los científicos indican que tendrían más o menos unos 180 millones de años, o sea que surgieron 180 millones de años después de ocurrir el Big Bang. Esta señal no solo nos permite conocer o datar la edad de estas estrellas, sino también porque es importante estudiarlas. Porque de alguna forma la formación de las estrellas también tuvieron mucha implicancia en la generación de materia. Luego de estas grandes explosiones de estrellas gigantescas, masivas, también se generaron elementos que actualmente conforman lo que es la materia orgánica, como el carbono, el oxígeno. Pero también hay un dato muy interesante, y eso es en realidad lo que más emociona a los científicos, que es de que si bien después de este descubrimiento se han podido constatar algunas predicciones que habían hecho con sus cálculos, se ha visto de que esta señal debería ser incluso aún más grande de lo que realmente se ha detectado. Pero debe haber algo que la absorbe, que reduce la señal, y es ahí donde los científicos dicen, ok, este comportamiento no es normal. ¿Qué factor podría estar implicado y generando algún tipo de impacto? Y ahí entra a tallar lo que es la materia oscura. Entonces, ¿cómo llegan a aislar o separar esta radiación de fondo? Porque me imagino como son estrellas muy antiguas, sí, que ya no existen, mientras que son detectadas, tiene mucha interferencia en el camino, exacto, ¿no? ¿Cómo hacen? De hecho, parte de la interferencia viene del mismo planeta, ¿no? La misma galaxia, con las radiaciones electromagnéticas que emite, y también la radio FM aquí en la Tierra. De hecho, este tipo de interferencia no se puede evitar, por más de que, como te mencionaba, estos radiotelescopios se encuentran en sitios sumamente aislados en el desierto. Sin embargo, y ahí entran a tallar muchos cálculos que utilizan los astrónomos, hubo una caída en esa radiación tan chiquita de que se sometió a muchas rectificaciones para descartar si se trataba de algún factor técnico de los telescopios, pero luego muchas rectificaciones vieron que esa pequeña caída en la señal sí era un aviso de que habían encontrado algo importante, ¿no? Que no era simplemente una falla técnica. Mencionaste, bueno, yo supongo que tenemos que tener un experto para hablar de materia oscura y de energía oscura, ¿no? Sí. Que es un gran tema, es fascinante. Sí. Tal vez Víctor Vera nos pueda comentar un poco sobre el asunto, que es un astrónomo experto, no como nosotros que somos simples divulgadores acá, ¿no? Intentando hacer un trabajo periodístico. ¿Qué otras pistas nos otorgan esos estudios con estrellas? Bueno, como mencioné, además de lo fascinante que es poder datar la edad de estrellas que ya no existen, como mencionas, pero que aún están enviando señales, bueno, nos dan un pequeño indicio de que la materia oscura podría estar implicada y ejerciendo algún tipo de efecto en la materia. Sin embargo, los científicos también mencionan que es importante hacer muchos más estudios que permitan corroborar esto, pero de por sí ya es como que un accidente bastante bien recibido por la comunidad científica, porque nos permitiría poder de alguna forma medir el efecto de la materia oscura que definitivamente no podemos percibir a simple vista. Bueno, para comentar un poco lo que es la materia oscura se sabe que existe por su influencia gravitatoria, pero no se ha observado directamente. Son regiones del universo que desvían inclusive los rayos de luz, que son atractores, pero que no se sabe qué cosa es directamente y ocupan la mayor cantidad de materia del universo. Y el tema de energía oscura también es otro tema. También la mayor cantidad de energía también es energía oscura, ¿no? Eso me recuerda cuando salió el ADN, le llamaban junk DNA, ¿no? De comida rápida o basura, ¿no? Donde la mayor cantidad del ADN no está codificando y no se sabe qué cosa es, ¿no? Entonces es muy interesante. No sé si hay algo más que comentar, que acotar sobre este descubrimiento. Bueno, mencionando la analogía que acabas de hacer, si bien antes se creía que los exones, bueno, o los intrones son ADN basura,
A la fecha hay muchos científicos que están investigando fuertemente estas regiones del ADN que, si bien se creían que eran basura, en realidad tienen mucho efecto en la expresión de los genes. Claro, y lo mismo estaría chatarra. ocurriendo con la materia oscura y la energía oscura. Claro. Ahora que me acuerdo, el concepto es ADN chatarra, ¿no? Claro, y eso fue el concepto inicial que se claro. manejaba, porque te decían son grandes, extensas regiones del ADN, porque los exones, que son los que codifican las proteínas, etcétera, son bastante cortos en comparación. Sin embargo, a la fecha se está haciendo mucha investigación y se ve que sí tienen un efecto importante, así que tan basura no son. Como segundos reguladores, ¿no? Exactamente, sí. O por lo menos como memoria genética en nuestro pasado evolutivo, ¿no? Bueno, Paola, muchas gracias. Estuvimos con Paola Larrauri en el Byte de la semana. Y antes de pasar a la entrevista con Víctor Vera, vamos a ver un breve video para los que recuerden los documentales de Carl Sagan sobre el cosmos y las estrellas. Él también era astrónomo, como Víctor Vera, y acuña este término de polvo de estrella, ¿no? Somos polvo de estrella. ¿Qué significa eso, no? No es una metáfora, somos literalmente, o estamos hechos, o todo lo que observamos, todo nuestro mundo está hecho de materia que ha sido cocinada hace mucho tiempo en estrellas que ya no existen. Entonces, pasemos con el video sobre la evolución cósmica previa a la entrevista. Nuestro universo comenzó con la más fuerte explosión de todos los tiempos. El universo se expandió, se enfrió y se oscureció. La energía se condensó en materia, principalmente en átomos de hidrógeno, y estos átomos se acumularon en grandes nubes que se alejaron unas de otras y formarían un día las galaxias. Las primeras generaciones de estrellas nacieron dentro de estas galaxias, avivando la energía oculta en la materia e inundando el cosmos de luz. Los átomos de hidrógeno habían formado soles y luz estelar. En aquellos tiempos no había planetas desde donde admirar el esplendor de los cielos. Sin embargo, en la profundidad de los hornos estelares, una fusión nuclear estaba creando átomos más pequeños, de carbono, oxígeno, silicio y hierro. Estos elementos, las cenizas que deja el hidrógeno, fueron la materia prima de la que surgiría más tarde la vida y los planetas. Al principio los elementos pesados estaban atrapados en el corazón de las estrellas, pero las estrellas masivas pronto agotaron su combustible y en su agonía devolvieron casi toda la sustancia al espacio. El gas interestelar se hizo rico en elementos pesados. En la galaxia de la Vía Láctea, la materia del cosmos se recicló formando nuevas generaciones de estrellas que ya eran ricas en átomos pesados. Un legado de sus antecesores estelares. Y en el frío espacio interestelar se formaron grandes nubes turbulentas atraídas por la gravedad y movidas por la luz estelar. En sus profundidades, los átomos pesados se condensaron en granos de polvo rocoso y hielo y en complejas moléculas basadas en el carbono. De acuerdo con las leyes de la física y la química, los átomos de hidrógeno habían proporcionado la materia de la vida. En otras nubes, conglomerados más masivos de gas y polvo formaron nuevas generaciones de estrellas. A medida que se formaban las nuevas estrellas, se adhirieron a ellas pequeñas condensaciones de materia, imperceptibles motas de roca y metal, hielo y gas que darían lugar a los planetas. Y en estos mundos, como en las nubes interestelares, se formaron moléculas orgánicas hechas de átomos que se habían producido en el interior de las estrellas. En los lagos y en los océanos de muchos mundos, la luz del sol destruyó moléculas que luego se unieron químicamente. Un día, entre estos experimentos naturales, surgió accidentalmente una molécula que podía hacer copias de sí misma. Con el tiempo, la autorreproducción se fue haciendo más exacta. Las moléculas que se copiaban mejor hacían más copias,
La selección natural estaba en marcha. Se habían desarrollado elaboradas máquinas moleculares. Lenta e imperceptiblemente, la vida había comenzado. Conjuntos de moléculas orgánicas se convirtieron en organismos unicelulares que produjeron colonias multicelulares. Sus diferentes partes pasaron a ser órganos especializados. Algunas colonias se arraigaron en el fondo del mar, otras nadaban libremente. Se desarrollaron los ojos y ya el cosmos podía ver. Los seres vivos empezaron a colonizar la Tierra. Los reptiles gobernaron durante algún tiempo, pero luego dieron paso a pequeñas criaturas de sangre caliente con cerebros más grandes que desarrollaron destreza y curiosidad por su entorno. Aprendieron a usar las herramientas, el fuego y el lenguaje. La materia estelar, la ceniza de la alquimia estelar, había cobrado vida. Bueno, vimos una sección del documental Cosmos de Carl Sagan que inspiró a muchos, y yo me incluyo, a divulgar ciencia, no solamente a hacer ciencia, sino divulgar ciencia. Me acuerdo en los años 90 que grababa el Cosmos en VHS, ¿no? Algunos en los 80s los grababan en Betamax, seguro. Ahora se ve en YouTube gratis, no hay ningún problema. Bueno, para continuar, tenemos la entrevista central con Víctor Vera, que ya está acá en cabina. Él es astrónomo profesional y investigador del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es uno de los principales promotores del desarrollo de la astronomía y las ciencias espaciales en el Perú. Y yo lo conocí en el Viernes Astronómico, me acuerdo, en San Marcos, una actividad astronómica, no gastronómica. No piensan que van a ir a comer, sino van a ir a entender las estrellas. Y él organiza estas charlas con expositores de gran nivel, muchos internacionales, sobre temas. Yo me acuerdo que estuve ahí para un tema muy reciente, que era la detección del choque de dos agujeros negros. Sin más, pasemos a la entrevista. Vamos a hablar sobre las estrellas, el origen de las estrellas y la evolución de las estrellas, y también, sí, las estrellas también mueren, a pesar de que duren mucho tiempo. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, muy contento de estar, muchas gracias por la invitación y encantado de responder cualquier tipo de preguntas y hablar un poco de astronomía, inyectarnos con un poco de ciencia, ¿no? Excelente. Podemos comenzar por esta gran pregunta. Bueno, primero, el Sol es una estrella, ¿no? Entonces, ¿qué es el Sol o qué son las estrellas en general? Bueno, las estrellas es un conglomerado de gas ionizado, generalmente hidrógeno, donde se producen las denominadas reacciones termonucleares, es decir, el paso o la conversión del hidrógeno a helio y la producción de los siguientes elementos químicos, ¿no? Estas reacciones termonucleares se encuentran en cierto estado de equilibrio, denominado equilibrio hidrostático. ¿Qué quiere decir? Es algo bastante simple. La estrella, una enorme bola de gas, lo que sucede es que por gravedad, entonces esta enorme masa de gas intenta comprimir a la estrella, ¿no? Pero la misma presión de radiación originada por las reacciones termonucleares hace que la estrella quiera salirse o quiera expandirse, ¿no? Entonces, equilibrio hidrostático significa que tanto la fuerza de gravedad como la presión de la radiación se encuentren en cierto equilibrio para que la estrella esté quietecita, sin muchos explosiones en su interior ni en su superficie, tal como el Sol, por ejemplo, y se encuentre en su estado de vida, digamos, habitual, en su estado de vida normal, ¿no? Hay muchas definiciones que se pueden ampliar, incluso eso depende de la escuela astronómica de donde uno provenga, ¿no? Incluso la misma definición de estrella es un tema de debate entre los astrónomos mismos, ¿no? Pero digamos, no es una estrella fugaz, porque saben una estrella fugaz. Una estrella fugaz es un meteorito. Claro, ¿no? Pero es por la apariencia que tiene, pero no tiene nada que ver, ¿no? Que da al caer una roca, al atravesar la superficie terrestre, ¿no? Da la apariencia de que fuera una estrella que se está quemando y que está cayendo, ¿no? Pero es simplemente, digamos, en el idioma popular. Pero la definición física y astronómica
de una estrella es la que te he comentado, ¿no? Claro, entonces una estrella fugaz es básicamente un pedazo de roca que se quema en la atmósfera. Exacto, y brilla por el paso a través de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera ionizada. Entonces la etcétera, estrella, para entender bien, es un balance entre dos colapsos, ¿no? Tienes el colapso gravitatorio que quiere apretar a la estrella, pero a la hora que los gases se apretan, se calientan. Exacto. Y se expanden, ¿no? Exacto, Pero no explota exacto. porque lo atrapa la gravedad. Entonces, Claro, se encuentra un cierto equilibrio, ¿no? Es una batalla permanente entre la gravedad y la presión de la radiación, ¿no? Entonces es algo mágico en realidad porque todo lo hace la naturaleza. La naturaleza crea ese equilibrio, la naturaleza te edifica este tipo de física y en consecuencia, digamos, todas las estrellas que observamos, la mayoría, no todas, la gran mayoría se encuentra en este estado de equilibrio hidrostático, con diferentes tamaños, etcétera. Y es algo maravilloso a los que saben o llevan los cursos de física elemental incluso, ¿no? Bien sabemos que cuando un gas se comprime, pues el gas calienta, ¿no? Claro. Entonces, cuando el gas se comprime y el gas calienta, llega un momento, esta enorme masa de gas, ¿no? Que es hidrógeno generalmente, como te comentaba, llega un momento que empieza el chispazo inicial. ¿Por qué? Porque se calienta. Llega a una temperatura adecuada para que estas reacciones termonucleares empiecen a hacer una reacción en cadena, ¿no? Y se produzca el destello y que la estrella brille, etcétera, ¿no? Esto, por supuesto, no se logra en unos cuantos segundos, se logra un proceso bastante largo, unos cuantos millones de años. Entonces, claro, antes de conversar qué sucede cuando se pierde el equilibrio termodinámico y la estrella explota o se evapora, ya nos contarás qué pasará después, cómo mueren las estrellas, pero cómo nacen, cómo se forma una estrella y cuándo comienza a brillar. Claro, justo es algo de lo que comentaba. El tema es que en todo el universo el elemento más abundante es el hidrógeno. Esas nubes enormes de hidrógeno que están ya contaminadas con otros elementos químicos que fueron originados o que fueron ya creados en estrellas a posteriori, ¿no? A través de toda la historia cósmica del universo, ocurre algún evento ajeno tal vez a este sector de nubes de hidrógeno, que generalmente son nubes muy frías, estamos hablando de unos cuantos Kelvin simplemente, teniendo en cuenta que el cero absoluto es el 0 grados Kelvin, ¿no? Unos cuantos Menos Kelvin. 273 grados centígrados. Exacto, ¿no? Y estas nubes son muy frías, ¿no? Puede ser 30, 40 Kelvin simplemente, ¿no? Bueno, para que comente el público, 0 grados Kelvin es la temperatura en que las moléculas y los átomos dejan de vibrar. Es la temperatura mínima, ¿no? Que en, digamos, centígrados es menos 273 grados centígrados, que es la temperatura mínima. No se puede ir más frío que eso, ¿no? Claro. Entonces, estas son nubes frías, en realidad, conocidas como nubes moleculares de hidrógeno, ¿no? Esta nube tiene que estar excitada por algún agente externo, de repente alguna explosión de alguna supernova lejana. Bueno, cuando explota una supernova emite ondas de choque y entonces como que estimula un poco esta nube de hidrógeno, ¿no? Entonces puede ser eso, o tal vez el simple paso de una estrella cercana, tal vez para que genere un giro, ¿no? Genera un giro y perturba entonces esta nube de gas y al perturbarse después todo lo hace Newton, todo lo hace Newton, ¿no? Todo lo hace la gravedad, la misma gravedad que hace caer la manzanita, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir? Todo lo hace Newton, a que la gravedad empieza a acumular ciertos sectores en toda esta nube molecular y diferentes estrellas se pueden formar casi al mismo tiempo, ¿no? Un ejemplo clarísimo es y muy estudiado en la actualidad y donde ha surgido una serie de investigación y de artículos científicos es la nebulosa Orión, que es la que podemos observar incluso a simple vista, un poquito abajito. Por las Tres Marías, más o menos. Exacto, por ahí cerquita, ¿no? Entonces en la nebulosa Orión ya se ha observado con los telescopios modernos profesionales, ¿no? En Chile, con el telescopio espacial Hubble, llamemos entre comillas la creación de estas estrellas, ¿no? Digamos el nacimiento de estas estrellas y donde incluso con bastante detalles el nacimiento incluso de discos protoplanetarios alrededor de ellas, ¿no? O sea, todavía recién está en un proceso de formación incluso planetaria, ¿no? Y es bastante interesante esto porque nos dice mucho de cuáles son las etapas que ha atravesado nuestro sistema solar, nuestro propio Sol,
para que tenga, digamos, la estructura y las características que tiene en la actualidad y que lo observamos todos, ¿no? No sé si te acuerdas de esta imagen tomada por el Hubble de los pilares de la creación, Exacto, donde hay un zoom claro. y se ven ahí los sistemas planetarios siendo eyectados de la nube central. Claro, eso también es muy emocionante. claro, ese, si la memoria no me falla, es la nebulosa del Águila, si no me equivoco. Sí, no es necesariamente Orión, pero sí, o sea, es del mismo contexto, ¿no? Digamos, la misma estructura y los procesos que ocurren, ¿no? Entonces, para que quede claro, tenemos una nube de gas que son partículas que se van juntando por este proceso de acreción. No me acuerdo que unos astronautas los descubrieron, pusieron granos de arena en una bolsa de aire y los golpearon y pensaron que los granos de arena iban a estar dispersos uniformemente, pero resultó que se comenzaron a pegar, se comenzaron a traer tal vez magnéticamente y comenzaron a girar, ¿no? Entonces este proceso va determinando en qué punto se genera la estrella y los demás planetas, ¿no? Claro, si bien es cierto, en este proceso intervienen ya otras fuerzas, ¿no? Como lo acabas de mencionar, tal vez la fuerza magnética, de repente las partículas estuvieron cargadas, no lo sé, no sé detalles de experimento, pero sí lo he escuchado. Pero el tema es que a grandes escalas, o sea, ya no con arenitas, sino con una enorme nube de gas, lo que prepondera es la gravedad. Todo la gravedad. La gravedad es maravillosa, ¿no? O sea, la gravedad, si no fuera por la gravedad, no se dieran incluso el chispazo inicial, ¿no? Y más aún, adelantándome un poco al tema, algo que comentabas tú hace unos momentos sobre la colisión de agujeros negros, ¿no? Eso es también por gravedad, ¿no? Todo, al fin y al cabo, como decía, es una batalla permanente entre la gravedad y la radiación de la presión de la radiación, ¿no? Claro, en un agujero negro gana la gravedad. Exacto. Y la luz puede escapar. Exacto. Y al fin y al cabo, creo que el universo está destinado a que la gravedad domine, ¿no? La gravedad al final controla todo, es el maestro del universo. Es como el amor, la gravedad. Sí, y es muy débil, pero llega lejos. Exacto. Bueno, y sobre las estrellas, ¿por qué brillan? Justo por en este proceso de reacciones termonucleares, la radiación misma, cuando mencionaba radiación me refiero a fotones, cuando me refiero a fotones me refiero a ondas electromagnéticas y me refiero a luz, ¿no? Entonces, justo este calentamiento, este brillo y esta transformación de hidrógeno a helio hace, ¿no?, que se produzcan una infinidad de fotones en su interior, ¿no? Y estos fotones, que generalmente son creados en el centro de las estrellas, intentan, a pesar de la enorme densidad que se encuentra, intentan escapar, ¿no? De tal manera, intentan escapar entre los iones de plasma, intentan escapar hasta que logran salir a través de la superficie de la estrella, ¿no? Solamente como dato adicional, este proceso de escape de un fotón que se encuentra en el interior de una estrella hasta su superficie puede durar millones de años, dependiendo, por supuesto, de la estructura de la estrella, del tipo de estrella. Y bueno, solamente... Es como un laberinto, se quedan dando vueltas, se golpean unos con otros durante miles, millones de años. Sí, lo más probable es que el fotón que observemos mañana al amanecer haya sido creado hace millones de años y duró millones de años en salir desde el centro hasta la superficie y solo 8 minutos en llegar a nuestros ojos. Es ¿no? como jugar este juego que se acaba la música y tienes que buscar una silla, pero que dura para toda la vida. Algo así. Bueno, es cierto que, hablando de nuestra estrella, el Sol, ¿es cierto que toda la vida en la Tierra depende de nuestra estrella? Sí, no podría decir, en este momento la astrobiología está dando pasos gigantescos, ¿no?, para intentar dar respuestas a qué condiciones necesita, digamos, un planeta, ¿no?, para que albergue vida, ¿no? Y todos los estudios dan a eso, y todos los estudios están girando para eso, ¿no? Y que nuestra vida depende exclusivamente del Sol. Y por eso yo siempre digo, y no lo digo no tanto por hacer propaganda en nuestro país, pero es algo cierto, nosotros, los incas tuvieron razón, somos hijos del Sol, porque somos hechos realmente a imagen y semejanza del Sol, en realidad. La manera de que somos nosotros, mucho tiene que ver con el Sol. Incluso comento esto porque en agosto del año pasado, tuvimos nosotros, y fue un esfuerzo grande que hicimos los especialistas en astronomía y astrobiología, hicimos la primera escuela de astrobiología en el Perú, ¿no? Lo hicimos en San Marcos junto con colegas del IGP, de la UNI, y hubo un consenso, incluso vinieron astrónomos también de Brasil, ¿no?, astrónomos y especialistas también del extranjero, un consenso, digamos, para intentar dar las características del ser humano con respecto a nuestra estrella, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos, y tal, todos los organismos que habitamos debemos mucho a nuestra estrella.
Se espera y se especula, esto todavía es muy reciente, que si existiera algunos seres vivos en otro tipo de estrellas, en estrellas más pequeñas, tal vez de otros colores, hay que saber que existen estrellas de diferentes colores, ¿no? Desde rojas hasta azules, ¿no? Existen rojas gigantes, existen supergigantes azules, rojas pequeñas, bueno, pero la vida en otros sistemas estelares debería ser muy distinta tal vez a lo que nosotros entendemos, ¿no? Claro, sobre el tema del Sol, y yo diría que sí, pues, o sea, la vida sería muy difícil si la Tierra baja a menos 270 grados centígrados. Claro, ojo, en el tema de búsqueda de vida en el universo, no solamente depende de la estrella, sino también depende de la distancia que se encuentra el planeta a la estrella, ¿no? Existe una distancia mesurada, una franja, digamos, ficticia alrededor de la estrella, conocida como la zona de habitabilidad. Entonces, es donde está definida como la zona donde el agua se puede encontrar estado líquido, ¿no? Entonces, esa distancia depende del tipo de estrella también, ¿no? Entonces, puede haber una estrella muy igual al Sol, pero si no hay ningún planeta en esa franja de habitabilidad de esa estrella, pues no estarían buscando nada, ¿no? La famosa zona de Ricitos de Oro. ¿No? Ni muy caliente ni muy frío, ¿no? Es cuando uno está alrededor de una fogata, ¿no? Y hay una zona ideal en que no te quemas, pero tampoco te mueres de frío. Hay una lista de planetas denominadas como... Los extrasolares. No, extrasolares, pero de todos, de los más de 5.000 planetas extrasolares ya detectados hasta el momento, hay una lista que se llama el Salón de la Fama de los planetas extrasolares, ¿no? Todas son muy parecidas a la Tierra. Y se encuentra justo en esta zona, ¿no? En esta zona donde el agua podría existir de manera líquida, ¿no? Sí, yo me acuerdo en los años 90 que se especulaba o se creía que deberían haber planetas extrasolares, pero no los habían descubierto. Y de ahí descubrieron uno, otro, y comenzó una racha, y ahora son miles de planetas extrasolares. Sí. Uno entra a la página, al catálogo de exoplanetas de la NASA, ¿no? Que es donde generalmente se almacena, o al catálogo de exoplanetas del Observatorio de París, por ejemplo, y es una lista interminable, ¿no? Entonces, ¿y cómo podría ser la vida en esos otros sistemas? Depende mucho de la estrella, me dices que hay varios tipos de estrella. Exacto, ¿no? Hay un dato curioso, ¿no? Resulta que, según la astrofísica, y eso está corroborado por todos los lados, las estrellas más pequeñas son las que tienen más, un tiempo de vida más larga. Las estrellas más grandes, más masivas, son las que tienen un tiempo de vida corto. Es lo inverso, ¿no? Es lo inverso. Nuestra estrella del Sol es una estrella más o menos mediana, ¿no? Es como tener un carro tragón grande, y si quieres llegar lejos tienes que meterle mucha gasolina. Exacto. Pero es un carro pequeño, que consuma poco, pero que llegue lejos, ¿no? Exacto. Entonces, el Sol es una estrella mediocre, entonces. Es mediana, ¿no? O sea, ni tan grande ni tan chiquita, ¿no? Está por ahí. ¿Por qué comento esto? Porque la vida, primero, que es un debate amplio. Para esto, científicos incluso intentan congregarse para dar una respuesta a este tipo de preguntas, pero yo resumiría en 2-3 puntos, ¿no? Uno, que depende exclusivamente de la estrella, porque depende de la radiación que emite esta estrella, ¿no? Del tipo de radiación, ¿no? Digamos, la radiación del Sol para nosotros está bacán, está chévere ahí, ¿no? Estamos calentitos, a veces nos quejamos mucho frío, pero está perfecto para la vida, ¿no? Es perfecto, estamos adaptados a ese tipo de radiación. Y la llamamos luz visible. Exacto, ¿no? Exacto, pero hay otro tipo de estrellas como las enanas rojas, por ejemplo, cuya radiación se encuentra más en el infrarrojo, por ejemplo, ¿no? El pico de su radiación se encuentra más en el infrarrojo, y entonces la vida tal vez esté adecuada para las ondas infrarrojas, ¿no? En el caso de las estrellas azules, está más para el ultravioleta, ¿no? Entonces, estaríamos, digamos, dependiendo de qué tipo de radiación uno obtenga, la vida se tendría que adaptar para eso, ¿no? Y solamente para terminar con este puntito, ¿por qué mencionaba las edades de las estrellas, ¿no? Porque si una civilización existiese en el universo, una civilización requeriría de más tiempo para tener algo avanzado. Nosotros recién tenemos, ¿no? Entonces, mientras más tiempo tienes, mayor tecnología tú produces, ¿no? Antes de que la estrella reviente. Exacto. Entonces, ¿dónde se especularía que debería haber civilización avanzada? En las estrellas pequeñas, ¿no? En las estrellas pequeñas. En las enanas blancas. En las enanas rojas. O las rojas. En las enanas rojas, ¿no? Se especularía. Pero bueno, eso solamente es un punto. Pero lo que pasa que existe cierto de pormenores en el intermedio, porque hace poco se acaba de salir una publicación donde las enanas rojas resulta que emiten también demasiadas rayos X, ¿no? Perjudicial para la vida, puede ser ¿no? que la vida en ese planeta o en esos planetas
vean como Superman, ¿no? A través de la ropa. ¿Tú qué sabes? Bueno, tenemos una pregunta del público. ¿La aceleración de la expansión no vence la gravedad al final? El universo se está expandiendo, ¿no? Pero tiene mucha masa, entonces la masa finalmente no va a parar la expansión del universo. Bueno, acá nos estamos saliendo un poco de estrellas, pero muchas gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Y efectivamente, ¿no? El tema de la expansión acelerada del universo ya está comprobada. Hay miles de observaciones, cientos de observaciones independientes, donde nos dice que en lugar de que el ritmo de expansión desacelere, pues está acelerando, ¿no? Y de una manera que no se sabe de qué es. Esto que no se sabe, los científicos somos bastante prácticos. No sabemos, le ponemos algo oscuro. Energía oscura. Energía oscura, claro, ¿no? Claro. Le ponemos de energía oscura, ¿no? Entonces, lo está jalando el universo, lo están estirando. Sí, está desgarrando el universo. Está acelerándose, ¿no? O sea, está acelerando y está desgarrando el universo. Y este desgarro, pues tiene mucha más fuerza que la misma fuerza de la gravedad total, ¿no? El Big Rip, el gran desgarro, le llaman, ¿no? Yo quería que acabe con una, como comenzó, todo en el mismo punto. Hay teorías. Pero qué pena, ¿no? Que el universo se vaya a evaporar. Ojo, incluso en el simposium de física del año pasado, un colega mío, el doctor Teófilo Vargas, explicó que podría existir incluso un Big Crunch con la existencia de energía oscura, teóricamente, ¿no? Entonces uno no descarta al otro, ¿no? Pero claro, hay una serie de parámetros intermedios, etcétera, a lo que le llama el universo cíclico, ¿no? Claro, porque podría, como no sabemos lo que es la energía oscura, exacto, podría ser que cambie de comportamiento y comience a tener el efecto inverso y haya un Big Crash al final. Bueno, claro, todo, no hay preguntas abiertas, ¿no? Entonces, ¿Y por qué dice Carl Sagan que somos polvo de estrella? Justo por los procesos que ocurren en el interior de ellas. Te lo explico rapidito y de manera resumida, porque esto es todo un curso de astrofísica teórica universitaria. Este programa es para motivar a las personas sí, claro. En el interés científico, y ahí tienen que revisar en su casa, por favor. Sí, claro. A lo que me refiero es que las reacciones termonucleares que ocurren en el interior de las estrellas no solamente se trata del paso de hidrógeno a helio. Resulta que también hay una producción de los siguientes elementos químicos, ¿no? Hay toda una tabla de las reacciones que se producen, incluso dependiendo de las condiciones que tenga la estrella y el tipo de estrella también, ¿no? Entonces, en interior de estrella se produce el carbono, silicio, se produce oxígeno, se produce cal, se produce casi toda la tabla de oro, de plata. La tabla. Ese es un punto que lo voy a detallar al final. En las estrellas más grandes, ¿no? En las estrellas más grandes, el elemento más pesado que puede producir una estrella más grande es el hierro. El hierro. Y según la astrofísica teórica y las observaciones, no pueden existir estrellas más grandes que 200 veces la masa del Sol. O 210, por ahí hay un margen de error, ¿no? Y estas estrellas pueden producir a lo mucho hierro. Entonces la pregunta viene del millón. ¿De dónde viene el plutonio, el uranio? ¿De dónde vienen el resto de elementos químicos? Y la respuesta está en algo que tú comentaste al inicio. En los choques de enanas blancas, choques de estrellas de neutrones, choques de agujeros negros o la combinación entre ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la producción de los elementos químicos más pesados requiere una energía adicional para que éstas se formen. Entonces, ¿no? lo que estás comentando es que contra más pesado sea el elemento, es menos común. Por eso que el oro, por ejemplo, es poco común y nunca va a ser común en ninguna galaxia. Claro, pero sin embargo, el año pasado fue detectado dos ondas gravitacionales, ¿no? Dos ondas gravitacionales, productos del choque, si la memoria no me falla, dos estrellas de neutrones, o agujeros negros, no recuerdo, dos estrellas de neutrones fueron, ¿sí? Neutrones, y se llevó a lo que se llama, empezó una nueva etapa en la astronomía, que es la astronomía multimensajera. O sea, no solamente observamos a este choque de estrellas de neutrones con ondas gravitacionales, sino también con ondas electromagnéticas. Dos bandos atacamos para conocer con mayor detalle qué ocurre. Y los detalles asombrosos es esto, ¿no? Que justo en este choque se produce una cantidad enorme de plata y oro, mucho más grande que la masa de la Tierra misma, ¿no? Entonces, tal vez ese sector es rico en oro y plata, ¿no? Impresionante. Sí. Hoy día hemos averiguado que podrían ser los astrónomos los que inicien la siguiente fiebre de oro, ¿no? Y que descubran los principios
y los lugares donde puede haber más oro, ¿no? Para mandar una sonda, algo para recolectarlo, ¿no? Porque en la Tierra el oro es poco. Bueno, son lugares muy lejos, ¿no? Pero sí, o sea, el tema está a descubrir cómo se produce, qué es lo que genera, estudiar la naturaleza misma y sobre todo lo importante, ¿no? Saber rescatar lo que dice Carl Sagan de por qué somos polvo de estrellas, ¿no? Porque la producción de estos elementos químicos y las mega explosiones que ocurren en las novas, supernovas, choque de agujeros negros, produce una cantidad enorme de los elementos pesados que son expulsados al espacio exterior y que tarde o temprano se van a juntar nuevamente en un ciclo con estas nubes moleculares de hidrógeno para probablemente formar nuevas estrellas y también estos discos de acreciones protoplanetarios que puedan dar origen a nueva vida, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo siempre digo, y es lo que se comenta, todo lo que tenemos nosotros en nuestra sangre incluye el hierro. El hierro que tenemos fueron creados en las estrellas, en el centro de las estrellas, el carbono en el centro de las estrellas, ¿no? Nuestro mundo está hecho de polvos de estrellas, ¿no? Y como decía Carl Sagan, para parafrasearlo, si quieres crear un pay de manzana, primero tienes que inventar el universo, ¿no? Y ahora hemos entendido un poco qué significado tenía eso. Y ya para terminar la entrevista, ¿cómo mueren las estrellas? Porque también mueren como las estrellas de Hollywood. Claro. Bueno, las estrellas tienen una muerte, por lo general, catastróficas o calmadas, ¿no? Al acabarse el combustible, que es el hidrógeno, ¿no? Ya el hidrógeno casi prácticamente está transformado en helio, entonces ocurren procesos astrofísicos internos en el interior que hacen que el centro de la estrella empiece a colapsar, o sea, empieza a ganar la gravedad. Y las capas más externas, dependiendo del tipo de masa de la estrella, puede tener una muerte lenta, como el Sol, por ejemplo, que va a tener una muerte lenta. Las capas se van a expandir poco a poco. Se va a desinflar un poquito. Claro, se va a inflar. Nuestro sistema solar va a ser tragado por esas capas externas del Sol, va a ser devorado completamente, no va a haber ningún escenario apto para la vida en ese. Es una gigante roja, ¿no? Se ve hinchar. Es una gigante roja. Hasta la órbita de Marte. Efectivamente, se ve hinchar. Y todos los elementos químicos que tiene el Sol y que ha producido el Sol lo va a expeler al espacio cósmico, ¿no? Eso es para el tipo de estrellas tipo Sol, pero estrellas más masivas, que son las más catastróficas, son las que ocurren reacciones violentas que forman las novas o las supernovas, ¿no? Y los agujeros negros donde Exacto. ya nada para. Eso sucede con las estrellas más masivas. Más masivas, exactamente. Bueno, ¿no? muchas gracias. Estuvimos con Víctor Vera, que es astrónomo profesional. Les recomiendo que lo sigan en Facebook y que vayan a los viernes astronómicos, donde siempre se aprende algo nuevo. Y ahora vamos a pasar a la sección de Alessandro Strobe, el doctor trónico, y vamos a hablar sobre los reactores nucleares. Así como hay reactores nucleares dentro de las estrellas, también hay reactores nucleares en la Tierra, ¿no? Fabricados por nosotros con el entendimiento de las leyes físicas. Buenas noches, Alessandro, ¿cómo estás? Hola, Víctor, muy bien. Así que estamos con un tema muy interesante, sumamente relacionado. Sabemos que el principal motor de energía nuclear, pues efectivamente para nuestro planeta es nuestro Sol, pero vamos a hablar de los reactores nucleares que utilizamos como fuente de energía. ¿Qué es un reactor nuclear? En realidad un reactor nuclear puede utilizarse para varias cosas. Ahora vamos a entrar no en la parte científica porque se pueden utilizar, de hecho en el Perú hay 2 reactores nucleares que se utilizan con temas científicos y de industriales también, pero vamos a hablar de las creadoras de energía. Y en realidad son plantas termoeléctricas. Funcionan al igual que una planta, por ejemplo, de carbón, que comienza, o de algunos combustibles fósiles, que comienzan a trabajar con el agua calentándola y utilizando el vapor, la fuerza física que genera el vapor, ¿no? Entonces, acá hay 2 centrales, ¿no? Las centrales convencionales, que son por combustibles fósiles o carbón, y además las centrales nucleares, que lo que hacen es producen calor bombardeando, supongamos, esta es una pastilla de uranio, que en realidad es bastante más grande porque las pastillas de uranio suelen ser como una pila de 5 monedas apiladas, son bastante pequeñas. Y supongamos que esa es una pastilla de uranio y lo bombardeamos con neutrones. Entonces lo que va a generar esto es una reacción en cadena, una fisión nuclear, que
este núcleo se divide en dos. Y además de dividirse, comienzan a, digamos, emanan 2 o 3 neutrones más. Y estos 2 neutrones más lo que hacen es, también reaccionan con otros átomos de uranio y así comienza la reacción en cadena. Que por cierto es el mismo mecanismo que utilizan las bombas atómicas, digamos, de uranio, que eso lo hablaremos al final. Un comentario, una acotación nomás, la distinción entre fusión nuclear y fisión nuclear. La fusión nuclear sucede en las estrellas y es juntar materia liviana en materia más pesada y se libera energía. Y la fisión es más bien romper átomos pesados como el uranio y el plutonio que se usan en los reactores, ¿no? Entonces se genera energía rompiendo los enlaces, ¿no? Rompiendo, exactamente. Que, como decíamos, con el bombardeo de neutrones. Entonces, eso se tiene que hacer con uranio 235, que es el más inestable, por eso se permite la fisión nuclear. Ahora, lo que nosotros encontramos en la naturaleza, evidentemente, en una proporción gigantesca, en comparación con el otro, es uranio estable, que es el uranio 234 y principalmente el uranio 238. Entonces, solamente el 0.71% del uranio es el uranio 235. Entonces, lo que se tiene que hacer con el uranio es un procedimiento que es bastante costoso, de hecho, que es de enriquecer el uranio con una serie de centrífugas y unos tratamientos que se hacen en determinadas plantas. Entonces, de esa forma sí se consigue el isótopo uranio 235 que se utiliza. Ahora, esta reacción en cadena se tiene que controlar de alguna forma y para eso se usan barras de control. Estas barras de control lo que hacen es absorber los neutrones que están hechas de carburo de boro. Entonces, dentro de la parte principal, de la vasija del reactor, lo que sucede es hay una zona en donde se hacen las reacciones nucleares y encima están las barras de control, digamos, controlando la situación, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la producción, digamos, de energía propiamente dicho? Una vez que se genera el calor con el uranio, lo que sucede es que hay 2 circuitos de agua. Estamos hablando de las plantas, del principal tipo de plantas. El primer circuito lo que hace es se calienta el agua a más de 300 grados. Evidentemente se transforma un vapor. Bombeas el agua y ese vapor sale digamos, del mismo núcleo y llega a una segunda parte del circuito que es el intercambiador, que entra no en contacto directo, pero sí en contacto indirecto y transfiere el calor a otro circuito de agua. Eso es por un tema de contaminación, de evitar contaminación. Entonces, este primer circuito lo que hace es saca directamente el calor del reactor y se transmite a un segundo circuito de agua que sí va directamente hacia las turbinas. Y en esas turbinas se conecta esas turbinas a un alternador y se produce la energía eléctrica. Entonces, esos son los circuitos. Ahora, este tipo de sistemas tiene ventajas y desventajas como todo, ¿no? Por un lado, ¿son seguros estos sistemas? Son bastante seguros actualmente. O sea, las posibilidades de que suceda un segundo Chernobyl son bastante bajas. Inclusive con lo que sucedió en Fukushima, luego del terremoto y el tsunami en Japón, se tomaron muchas más precauciones, porque estamos hablando de una planta que de por sí ya estaba en desuso. O sea, era una planta antigua. Sí, mucha más gente ha muerto por la industria del petróleo, sí, claro, que por todas las plantas nucleares en la historia, ¿no? Claro, y ni qué decir de lo que sucedía con los aditivos, con el plomo, toda la catástrofe ecológica que se usaba por poner plomo en el petróleo, ¿no? Pero la energía nuclear genera desechos. Sí genera desechos. O sea, de hecho, hay que tener hay mucho cuidado que se utiliza, que se tiene que hacer cuando se manipula este tipo de materiales. De hecho, las pastillas de uranio se almacenan en unas barras que son de una aleación de circonio muy duras, muy resistentes. Y los desechos, lo que tienen que hacerse es búnkeres para guardarlo y para supervisarlo, estos desechos que durante miles de años van a mantenerse radioactivos para que no contamine el exterior, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con el doctor Trónico hablando sobre reactores nucleares. Ahora tenemos la última sección, el lado B, con Luis Arbaiza. Es interesante, antes de dejar el tema de los reactores nucleares, hemos aprendido justamente con el doctor Trónico que son bastante seguros. Si se manejan los desechos con cuidado, si se aíslan, no hay ningún problema. Creo yo que podría ser una buena alternativa para combatir el calentamiento global, sobre todo en los lugares donde no hay sol y no se puede tener energía solar
y tampoco hay mucho viento y no se puede tener energía eólica. Hay lugares en la Tierra donde la energía nuclear podría ser una buena alternativa si se toman las precauciones necesarias. Bueno, ahora en el lado B, con Luis Arbaiza, que ya está acá en cabina, vamos a hablar de exobiología, ¿no? O ustedes dirán, ¿es esto una pseudociencia? ¿A qué suena? ¿No? ¿Qué significa? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Bien, justamente se ha mencionado hace un rato la astrobiología, que está completamente emparentada a la exobiología. Voy a hacer, este va a ser un lado B un poco denso, porque justamente voy a hacer unas críticas a la disciplina de la exobiología y la astrobiología. Y son las siguientes. De frente voy a ir a, digamos, a la yugular, como se dice. Un problema con la astrobiología o la exobiología es que carece de objeto de estudio. O sea, una disciplina, por ejemplo, la geología estudia los estratos geológicos, o digamos la química estudia las reacciones químicas, pero ¿dónde está el objeto de estudio de la astrobiología? O sea, ¿dónde están, como tú dijiste hace un rato, las formas de vida extraterrestres? No hay, no existen. Entonces, es una disciplina conceptual, medio filosófica o medio, o sea, no tiene objeto de estudio. Su objeto de estudio es hipotético. Fíjate que eso ya la pone en un terreno de análisis epistemológico, que es lo que hacemos acá en el lado B, muy particular. Entonces, ¿Es una ciencia? Bueno, habíamos hecho en el segundo programa o en el primer programa el concepto de falsabilidad como criterio de marcación de lo que es ciencia. Significa que es algo que se puede verificar. Efectivamente, quizás de acá a cientos de años los seres humanos puedan viajar a regiones muy lejanas del universo y averiguar si hay o no hay vida. En el sistema solar definitivamente no hay vida. Los esfuerzos, que a mí me parecen un poco patéticos de la NASA, de buscar aunque sea las formas más primitivas, aunque sea agua o lo que sea en Marte, en las lunas de Saturno, ya son exagerados. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el hecho de que se encontró triunfalmente, eso estaba en el Voyager, incluso del trabajo de Carl Sagan hace mucho tiempo, de la búsqueda de vida en Marte, de metano en Marte. Entonces dijeron, el metano, una molécula orgánica, qué interesante, pero ahora sabemos que el metano existe en todos los planetas del sistema solar y no necesariamente hay vida, incluso en los más calientes y los más congelados. Entonces, estos son grandes problemas que tiene la exobiología. Creo que el principal problema que tiene la exobiología y la astrobiología en general es además que no están buscando vida fuera de la Tierra, sino que están buscando vida terrestre fuera de la Tierra. Me explico. Cuando se dice, por ejemplo, fíjate que hay entre el Sol y el exterior hay una franja más o menos donde puede haber agua y donde se parece a la Tierra. O sea, básicamente están buscando vida terrestre fuera de la Tierra, lo cual en realidad es una especie de terracentrismo, semejante al antropocentrismo. No, pero ¿qué otra tienen, no? Porque solamente hay vida en la Tierra que sepamos, entonces no queda otra que tomarla como primer referente. Claro, pero es como cuando los europeos salieron de Europa a buscar hombres blancos en otros continentes. O sea, digamos que hay unas anteojeras fuertes que se ha puesto la astrobiología. Pero pienso que sí. Sobre cómo podría ser la vida en otros planetas, tú como biólogo podrías hipotetizar, por ejemplo, si el planeta tiene poca gravedad, los seres pueden ser más alargados. Si tiene mucha gravedad, con una estructura ósea masiva, de acuerdo a la radiación de la estrella, de acuerdo a la mayor radiación de la estrella, los ojos van a evolucionar probablemente, si aparecen ojos, claro, para captar esas frecuencias de luz, ¿no? Si fueran seres emparentados con nosotros, seguramente serían así, pero no hay ninguna razón para que nosotros supongamos que estén emparentados a nosotros y sean así. Me explico de la siguiente forma. Y eso va a otro gran pecado de la astrobiología, un pecado epistemológico. O sea, no saben lo que están buscando. Lo digo con mucha pena, Víctor Vera, tengo entendido que ustedes están en un centro de eso, pero no existe ahorita en la biología un consenso sobre lo que es la vida. La NASA tiene una definición que es, digamos, las reacciones químicas que hacen evolución darwiniana, pero esa definición es circular, o sea, es un vicio, porque yo explico de qué es un término con el término. O sea, no puedo explicar qué son la evolución darwiniana sin saber lo que es un ser vivo. Entonces, lo que yo diría es que los astrobiólogos, incluso encontrando vida fuera de la Tierra, no podrían reconocerla. Pero ¿no sería un buen lugar
buscar en las zonas de agua líquida, porque la vida requiere de procesos químicos y un ambiente acuoso es conveniente, ¿no? No se puede hablar de vida, por lo menos como la conocemos, en un ambiente sólido. Claro, si estamos buscando vida terrestre fuera de la Tierra, sí. Pero si estamos buscando vida a secas, tendríamos que tener un concepto de vida. Hay dos características fundamentales de lo que es la vida. Uno es su automultiplicación, o sea, como las reacciones en cadena, como la de la fusión nuclear o las reacciones químicas, y otra es la acumulación de información o de antientropía, o sea, de complejidad. Estos dos fenómenos son fenómenos termodinámicos y pueden ocurrir en cualquier sustancia, no necesariamente tiene que ser con el agua. Entonces, esa fetichismo del agua y ese fetichismo del carbono tiene que ver con que en realidad no se sabe, o sea, lo que se está o sea, solo podemos entender vida más o menos como lo que vemos a nuestro alrededor y no tenemos un concepto, digamos, transuniversal de lo que es vida. Si entendemos la vida como un fenómeno termodinámico que acumula información, esto puede darse en cualquier tipo de sustancias, cualquier tipo de reacciones químicas, siempre y cuando haya un gradiente de energía, o sea, si haya una fuente de energía, y eso podría ocurrir en otras sustancias y en otros estados de la materia. Si hubiera un multiverso y otros cosmos con otras leyes, podría haber vida así de forma bien rara también ahí. Entonces, se podría decir que el universo está calibrado para la vida, como el carbono, que es muy simple, hay por todas partes, y que se engancha como un Lego con otras moléculas y que es difícil pensar cómo puede surgir algo complejo sin carbono. Se habla de silicio también, pero no tiene todas las propiedades del carbono. Entonces, conociendo los elementos o los bloques de construcción del universo, ¿no se puede hipotetizar cuáles serían las mejores combinaciones para la vida? Claro, lo que pasa que, bueno, una de las características de la vida no es está hecho de carbón o está hecho de silicio o está hecho de, o sea, o necesita un montón de reacciones químicas. En realidad lo que significa es acumular complejidad, o sea, acumular información. Eso puede ocurrir en otras sustancias. Justamente yo pienso que lo que falta es imaginación de cómo podría ser otro mundo. O sea, y eso creo que la explicación de eso va más que por el lado científico, por un lado un poco psicológico o humano, de que dado que es un terreno tan ambiguo y incluso tan poco científico de la astrobiología, que está inyectado de cosas subjetivas, y creo que esas fantasías incluso familiares sobre los extraterrestres o el mundo más allá está infectado de ideas poco racionales y muy emocionales, como por ejemplo la de seres semejantes a nosotros, o nuestra proyección, o la proyección de lo mejor de nosotros, lo que sería alter ego, dirían así, o lo peor de nosotros. Hay que tener mucho cuidado en esta disciplina llena de lucubraciones y en el estado actual imposible de falsear, porque no hay tecnologías que nos permitan viajar suficientemente lejos como para explorar otros planetas extrasolares. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema. Claro, pero yo creo que hay, o sea, no sé si la llamaría una ciencia, pero hay especulaciones que son científicamente respetables. Por ejemplo, tienes variables constantes, tienes los mismos elementos en todo el universo, tienes las mismas leyes de la física. O sea, son los mismos bloques de construcción, es como un Lego, ¿no? Hay una manera limitada, no infinita, de organizar esas piezas, ¿no? Y la vida en la Tierra es una manera de hacerlo y tal vez sea la única. No es imposible pensar que sea la única. Tales pueden haber varias, pero no creo que sean muchas, ¿no? Claro, o sea, lo que yo digo es que, claro, yo estoy de acuerdo con que la vida es posible en otras partes del universo. Lo que me parece difícil es que pueda ser empíricamente comprobable, lo que es un requisito necesario para que algo sea una ciencia. Entonces, en el estado actual es imposible empíricamente, de una comprobación empírica. Ya eso ya la saca ya de las ciencias duras. Y la última pregunta ya para cerrar el lado B con Luis Arbaiza. ¿Podría haber vida en otros universos con otras leyes de la física? Por ejemplo, en un universo que tiene en vez de 3 dimensiones espaciales desplegadas, que permite la formación de una esfera, y sin esfera pues no hay estrellas, sin estrellas
no hay vida, no hay elementos, es la tabla periódica, ¿no? Un universo con 4 dimensiones O con- espaciales, o- o 5, 20, y podría ser otras, o sea, podría ser... o con más gravedad, Claro, con menos gravedad. Entonces, claro, no se podría cambia ser- cualquier cosa y no se formarían Claro, los átomos. podrían ser otras, claro, podría ser también 4 dimensiones como nuestro universo, pero otras, o sea, no espaciales, no temporales, otras cosas. También podrían haber aparecido, porque tú sabes que cuando se formó el universo fueron apareciendo las leyes fundamentales, ¿no? La fuerza fuerte, fuerza débil, electromagnética y la gravedad. Podrían haber otras de esas constantes gravitacionales. Sí, pero si en esos universos es posible que haya una gradiente de energía, que es lo que se llama entropía, y que hay una diversidad de sustancias, o sea, que no haya monotonía, es posible la vida. Eso nada más refuta el principio antrópico, que es una idea falaz de que este universo ha sido diseñado, calibrado particularmente para que aparezca la vida. Según lo que pienso yo, en la vida, en casi cualquier circunstancia o universo, por más raro que sea, podría ocurrir. Ujú. Muy interesante. Estuvimos en el lado B con Luis Arraiz, estuvimos hablando sobre la exobiología y si es o no una ciencia, y si se podría hipotetizar de vida en otras partes de este universo e inclusive en otros universos, con otras leyes de la física. Y antes de cerrar el programa, tenemos una noticia de último minuto. En realidad, digamos, el seminario fue hace unos días, pero queremos anunciarlo, que el biomagnetismo, esta conocida pseudociencia, está creciendo en el Perú y sobre todo en provincias. En Ayacucho se dictó hace unos días un taller sobre biomagnetismo a cargo del doctor reverendo Cristian Endara, en la Cámara de Comercio de Ayacucho. Está bien que hagan comercio, pero que no comercialicen con la salud de las personas, por favor, y que no los engañen. Entonces estamos acá para denunciar las prácticas pseudocientíficas por instituciones públicas y privadas también, no se nos escapan. Acá tenemos el video. Atención, Ayacucho, seminario presencial gratis. Las 3 curas naturales y definitivas del cáncer y de prácticamente todas las enfermedades. ¿Te gustaría tener el poder de curar el cáncer y el 80% de todas las enfermedades de manera natural, económica y eficaz? Saludos hermano, hermana, ¿cómo estás? Te saluda Cristian Endara, doctor en metafísica, coach, terapeuta mental, conferencista internacional y autor bestseller. Aprenderás el precepto de la alcalinidad, que es la primera cura natural contra el cáncer, basado en el descubrimiento del doctor Otto Warburg en 1931, que además por ese descubrimiento recibió y ganó el premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque él descubrió que el cáncer y el 80% de todas las enfermedades se originan en un ambiente ácido. ¿Cuál es la solución? La alcalinización. Y te voy a enseñar en el seminario cómo alcalinizarte paso a paso y de manera económica, rápida y eficaz para que disfrutes de los beneficios ya de inmediato. ¿Ok? Aprenderás también la segunda cura natural contra el cáncer, basado en la planta sagrada, legendaria, milenaria como es el aloe vera. Aprenderás también la ciencia oculta del biomagnetismo, que es una ciencia que por justamente otorgar enormes beneficios, miles de beneficios, de alguna manera la han censurado, la han ocultado al público, al mundo, por los enormes beneficios que otorga rápidamente. Bueno, estuvimos escuchando al doctor reverendo que está convencido de esta ciencia oculta. Ciencia oculta es una contradicción de conceptos, creo. La ciencia tiene que ser transparente, ¿no? Si no, no tiene poder explicativo. Pero bueno, si el doctor reverendo quisiera contactarnos, sí podemos organizar un debate interesante para hablar sobre cómo la alcalinidad o cómo el magnetismo puede curar. ¿Mm? Bueno, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Los invito a revisar nuestra página web, a seguirnos por Facebook y a mandar sus comentarios. Si tienen alguna denuncia pseudocientífica, estamos a la orden del día. Un abrazo y nos vemos en la siguiente edición. Chao.